haciendo. ¿Y se arrepiente de algo que haya hecho dadas las circunstancias? Obligada por las Obligada por las circunstancias, sí. Bueno, yo creo que en el acierto o en el error, siempre tomé decisiones libremente. De mi candidatura es un precio pequeño. La conciencia tan tranquila como entré. Nosotros no la queríamos recibir del poder militar que del poder de facto. Ese Mercosur que va a ser el cambio cualitativo más grande que va a sufrir nuestro país. Mejorar las condiciones de vida de Montevideo, que es muy grande. Hemos obligado y a guardar y defender la Constitución de la República. La unión es lo que nos piden los uruguayos. Les doy la bienvenida. Esta es una nueva edición del Puente. Este puente que hoy nos lo ayuda a cruzar la senadora Lucía Topolansky, a quien recibimos con mucho placer. Lucía Topolansky nació en Montevideo el 25 de septiembre de 1944. Lucía y sus hermanas Melissa, María y Elía se criaron entre los barrios del Prado y Pocitos, con un pequeño pasaje por Punta del Este. Hizo primaria y secundaria en el colegio Sacré-Cœur, mientras que el preparatorio lo cursó en el IABA. Al terminar los estudios secundarios, ingresó en la Facultad de Arquitectura, donde estudió hasta 1969, que decidió abandonarla. En los años de facultad desarrolló una fuerte impronta social y sindical, lo que culminó en 1967 con su ingreso y el de su hermana al Movimiento de Liberación Nacional. Fue capturada en varias oportunidades. Logró fugarse de la vieja cárcel de Cabildo hasta el año 1972, en el que fue encarcelada hasta el año 1985. Tras la entrada de la democracia y la amnistía, fue finalmente liberada. En 1989, el Movimiento de Participación Popular se une formalmente al Frente Amplio, comenzando un camino político de crecimiento constante. En 1995 asumió como edila por Montevideo. En el año 2000 ingresó a la Cámara Baja como suplente. En 2004 fue electa nuevamente diputada. En 2005 se casó con José Mujica, luego de muchos años juntos, al tiempo de que asumía como senadora. Fue la senadora más votada y hasta tomó el juramento de su esposo al asumir la presidencia. Candidata a la intendencia en 2015, en 2017 asumió la vicepresidencia a instancias de la renuncia de Raúl Sendic, convirtiéndose así en la primera mujer en asumir este cargo. Hoy nos ayuda a cruzar el puente la senadora Lucía Topolansky. Lucía, yo creo que usted nunca imaginó en su juventud esta vida que iba a tener después. No, yo me incliné por la arquitectura. En mi casa, mi padre era ingeniero civil, pero trabajaba en casa, tenía un estudio en casa. En la época, porque trabajó en varios lados, trabajó en ANCAP, en AFE, pero entonces siempre andaba haciendo planos y cosas y nosotros revoloteábamos por allí, ¿verdad? Y se enojaba porque le agarrábamos los lápices y se los dejábamos con la punta mal. Bueno, porque él era de educación alemana y muy prolijito, así, una cosa tremenda. Y entonces me gustaba dibujar, mi abuela era pintora, la madre de él, y me incliné por eso pensando en hacer arquitectura. En un futuro de arquitecta. Sí, pero después la vida a uno lo va llevando y las cosas son como dialécticas, ¿no? Y lo va interpelando y bueno, y uno tiene decisiones que tomar y allí se va generando el trazo. Y Lucía, ¿y cómo era la infancia en esa casa con varios hermanos, en el Prado primero, después en Pocitos? Mis padres tuvieron una peripecia porque mi padre trabajaba en ANCAP, era ingeniero de ANCAP.
se construía la planta de la teja. Mirá lo que te digo, estoy hablando de mucho para atrás. Entonces, como él era uno de los ingenieros y hablaba alemán porque en su casa se hablaba alemán, y la Siemens había ganado la licitación de la maquinaria, unas calderas que había que poner allí. El ANCAP lo envía a Europa a supervisar la construcción de las calderas y a aprender cuestiones del funcionamiento, ¿no? Y él se va con mi madre, una hermana mayor que era de su primer matrimonio, y allí en Europa nacen mis 2 hermanos más grandes, pero a los pocos meses de llegar estalla la Segunda Guerra. Claro, Uruguay no estaba en guerra con Alemania, entonces desde acá el gobierno de la época le dijo, quédate, que se sigan construyendo O sea que lo agarra la guerra en Europa. Sí, él vive varios años hasta que Uruguay rompe relaciones, Claro. Vive allá. Y bueno, eso es toda una etapa muy compleja. Después pasan a Suiza, que era un país neutral, y logran encontrar un tren de bandera neutral que por el sur de Francia los lleva hasta España. Pero España estaba deshecha porque acababa de salir de la guerra civil. Y pasan a Portugal para esperar que un barco de bandera neutral que cruzara el Atlántico. En avión en esa época no. Entonces uno no podía pechar porque había que dejarle lugar a los judíos que huían, a gente que huía, que le iban a matar. Claro. Había un drama. Sí. Bueno, había desesperación. Claro, desesperación. Ellos allí pasaron una temporada relativamente buena porque Portugal tiene un balneario que ahora debe ser una maravilla. Yo conozco la foto de aquella época, que se llama Estoril. Entonces se metieron ahí a esperar, no a esperar el barco. A esperar, Sí. claro. Y al final pudieron volver. Ya mi madre venía embarazada de mi tercer hermano. Así que ellos llegaron y no tenían casa acá ni nada. Por eso fuimos al Prado. A lo de los abuelos. A mis abuelos. ¿Paternos claro. o maternos? Maternos. Allá ¿Era juez el abuelo? había sido juez de paz. Era un hombre extraordinario, mi abuelo. ¿Y qué gente había en esa casa de los abuelos? Bueno, estaban? en esa época pasaba lo siguiente, se moría mucha gente de tuberculosis. Claro. Entonces cuando alguien en una familia se enfermaba, la recomendación es que había que mudarse a un lugar donde hubiera aire. Bueno, y un tío mío, un hermano de mi madre, se había enfermado y habían alquilado esa casa. Claro. Porque ellos eran de vivir en el centro. Claro, era una casa circunstancial. Sí, digamos. sí, era una casa quinta enorme, ahí vivían mis abuelos, los tíos que estaban solteros, y caímos nosotros, y ahí nacimos nosotros. Aquello de las casas, esas familias con mucha gente. Sí, un caserón y lleno de gente. Yo pertenezco a una familia por parte de mi madre enorme, porque mi segundo apellido es Saavedra. Es una de las familias fundacionales del Uruguay. Claro. Hay una historiadora argentina que hizo un libro muy lindo que yo después se lo regalé a mi hermano porque se había jubilado y tenía tiempo para leerlo, porque es así, que se llama Familias del Río de la Plata, porque en realidad era eso. En aquella época iban y venían de un lado para otro, la familia. Sí. Entonces, la rama Saavedra mía desciende de un hermano de Cornelio Saavedra, personaje importante en la historia argentina. Wow. Y bueno, ese señor, mi bisabuelo era presidente del Banco Mauá, que era un banco brasilero, y un día pasaba la armada brasilera, andaba por acá también, y había un almirante, tenía una hija, bueno, y ahí se casó con la hija, se llamaba Isabel Barroso.
Pero esto es lo más importante. Tuvo la friolera de 24 hijos. ¿Cómo? Así nomás. Solo un par de mellizos, así que eran 23 partos. Bueno, yo llegué a conocer 16 de los hermanos de mi abuelo, porque además fueron bastante longevos. Qué impresionante. Ese señor después pasó a ser presidente del Banco Comercial, cuando se funda el Banco Comercial, y mi madre siempre se enojaba porque yo le decía, el bisabuelo se pasó haciendo negocio con los matrimonios, porque... Casó así. ¡Qué genial! Pero lo más emblemático fue el de 2 hijas, que una, que dicen que era, yo no la conocí, dicen que era muy bonita, la casó con el poeta Jules Supervielle. Ahí soy parienta de todos estos Supervielle que andan por ahí. Claro. Y la otra hermana con el banquero Supervielle. Bueno. Porque el viejo... El arte, sí, todo bien, pero no comés de la... Claro. No pucherías del arte. No, qué impresionante. Bueno, qué impresionante. así, esa casa, ellos vivían en una casa que existe todavía, en la calle Sarandí, entre Zabala y El Saiba. Cuando murieron las últimas 2 hermanas de mi abuelo, esa casa fue remate. Y la compró Primaria y le sacó todos los adornos. Ahora está muy transformada, pero la casa en sí existe. Yo la conocí como era cuando vivían ellos. Íbamos con mi abuelo, que iba a visitar a sus hermanas, y nos llevaba. Y para nosotros era como jugar a los tesoros, porque las 2 viejas habían cerrado todas las piezas, que eran millones de piezas, y se habían quedado en un pedacito donde vivían, te das cuenta. Y nosotros íbamos y había roperos con ropa antigua, nos disfrazábamos. ¡Ay, qué divertido, ¿viste? por favor! ¿Entendés? ¡Qué divertido! Sí. Una vajilla increíble, unas ollas, una cocina a leña tenían ahí. Adoro unas las cocinas ollas a leña. Así, Gigantes. bueno. Es un familión aquello. Sí, un familión, unos carruajes ahí abajo. Bueno. ¿Y las mujeres de la familia Lucía cómo eran? Para entender un poco esta Lucía de hoy, a ver si viene de otras mujeres con potencia. Mi abuela materna era, porque después, bueno, mi abuelo se casa con mi abuela era nacida en Campaña, en Mariscala, y siempre hacía cuentos de la época de las guerras que ella vivió. Ella eran de familia Blanca, Rodríguez de apellido. Y entonces me decía, sí, porque teníamos que escondernos, porque venían los colorados, colgaban los ponchos colorados, y a uno le parecía que aquello era sanguinolento. Claro, total. Ella le ponía drama, ¿no? Le ponía actriz. Entonces el viejo Rodríguez tenía 3 hijas mujeres. Cuando ya estaban en la época de casarse, alquiló una casa en Montevideo y las trajo, porque ya tenía que casar a las hijas. Y ahí se conocieron mis abuelos. Bien. Pero mi abuela era una mujer de mucho carácter. Ajá. Siempre defendía. Mira, fíjate lo que yo le oía desde chica. No puede ser que las mujeres no nos podamos jubilar de la tarea doméstica. Era una mujer de avanzada. Entonces siempre se quejaba de eso. Ella se quejaba de eso y seguimos igual. Seguimos igual. A ver, por eso te digo. Exponente. Por eso te digo. En eso mi abuelo tuvo un destino como juez en Colonia. Y bueno, ya habían nacido el hermano mayor de mi madre y mi madre. Y ella los mandaba a la estación de tren, el tren era de los ingleses, a que la señora del jefe de la estación les enseñara inglés, y la señora les enseñaba inglés y les hacía hacer gimnasia. Un horror, le decían. Eso no puede ser para una niña, sobre todo por mi madre, le decía. Me muero, claro. Pero mi abuela no dio bola, así que mi madre ahí pudo aprender inglés gracias a esa señora, que era una inglesa. Fantástico, qué mejor. Pero yo qué sé, ¿viste? Era una mujer que en eso rompía. Mi abuela rompía con
las tres, una de las hermanas no la conocí bien, pero la otra hermana también. Todas eran así. Y tenía un montón de primas, y un día mi padre, que dibujaba muy bien, hizo un dibujo de las primas que se juntaban, tenían todas nombres pomposos: Ernestina, Albana, Fidela, se llamaban así, ¿viste? Eran todas gordas, todas así, y hablaban hasta por los codos. Entonces mi padre no podía entender cómo hablaban todas a la vez y se entendían. Decía, ay, esto es un milagro. Yo creo que en general los hombres siguen sin entender cómo hacemos las mujeres. Bueno, hizo un dibujo maravilloso. Me imagino. Las dibujó tomando el té y salen como puntitos y palabras y todo cruzado así. Es muy bueno, es muy bueno. ¿Y esa niña? ¿Me trajo una foto de esa niña? Sí, te traje lo que tenía en mi casa. Mira, ¿qué esto es del año 53. Esto es de cuando yo estaba en tercero de escuela. A ver. Esto es tercero de escuela. Yo iba a la escuela de las hermanas dominicas. ¿Cuál es? Yo soy esta. Pero mi padre, viendo al ingeniero, mirá, el trajo que se tomó. No, que puso nombre todos por los nombre. Así yo nunca me muero. olvidé de mis compañeras. ¡Un genio! Es un genio. ¡Un genio! Porque si no te olvidás, ¿viste? ¿Cómo era ir a ese colegio? ¿Un colegio de monjas? De monjas, ¿Católico? Sí. Y esta otra? De la comunión. Que es más un poquito antes de esta vez. Ahora, esa niña católica ya ¿qué quedó de esa enseñanza mi madre religiosa? Era católica, pero mi padre era ballista. Se cruzaban ahí los cables. Entonces, mi padre, bueno, la educación la resolvía mi madre, ¿viste? Tenían esos pactos. Me imagino. Pero mi padre con las monjas o con los curas donde iban mis hermanos no se llevaba demasiado bien. Y en este tiempo me he acordado mucho de él porque él nos decía una cosa que yo en ese momento, porque en ese momento con los niños se hablaba poco, no la entendía mucho, pero ahora cada vez que aparece un caso me acuerdo de él, que decía, ojo con los pollerudos, nos decía, los pollerudos eran los curas, le decía así. Y entonces nosotros decíamos, ojo con los pollerudos, decíamos nosotros a 2 metros no queríamos saber nada. Me imagino. ¿Entendí? Porque mi padre y mi madre le decía, no digas eso. Pero nosotros, no sé, intuitivamente algo no nos parecía un pelotazo de mi padre, ¿viste? No entendíamos qué nos decía, eso claro. Sí. ¿Cómo fue esa formación en un colegio católico que después la lleva a empezar a tener una conciencia social? Bueno, porque estando en segundo de liceo, pues yo hice desde jardinera hasta cuarto liceo. Era hasta cuarto que se hacía. Claro, después iban al Vázquez Acebo. Sí, allá. Yo estaba en segundo liceo, había una asistente social que iba a la escuela y con ella, ahora en estos días que se discutía el tema de los asentamientos, íbamos a lo que en esa época se llamaban los cantegriles. Claro. Íbamos los sábados, los domingos a hacer. Ella hacía obra social con la familia, nosotros jugábamos con los adolescentes de nuestra edad, organizábamos partidos de voleibol, cosas de esas más simples, pero ahí nos dimos de narices con una realidad. Un poco después, ya estando en preparatorios, en la iglesia del Cordón, acá nomás, estaba el cura José Luis II, un teólogo, creo que de los más importantes que tuvo Uruguay, si no el más importante, por lo menos en mi percepción, ¿no? Un tipo notable que tenía una cosa que llamaba parroquia universitaria, que los que estábamos en preparatorio estábamos medio colados ahí, pero no importa. Y se hacían reflexiones y se discutía, y de última se terminaba discutiendo de política y de la realidad social. Porque hay que ver que era la época del Congreso de Puebla, de la Iglesia del Tercer Mundo, los cardenales, los obispos brasileños,
que eran tremendos todos, Leonardo Wolf, todos ellos estaban muy activos, ¿no? Después todo eso se barrió, ¿no? Y era un momento muy fermental, ¿no? Te diría. Y yo me acuerdo que hacíamos unas peregrinaciones al Verdún, pero íbamos en grupo así, íbamos discutiendo. En realidad, hoy íbamos ahí a la Obra del Perdomo, que tenían un lugar, los curas, y pasábamos discutiendo. Y yo me acuerdo de algunos que después los encontré en la militancia política, otros compañeros y compañeras que también iban. Lucía, antes de ir a la pausa, cuando usted empieza a ver toda esa realidad, que es bastante ajena a su realidad familiar, ¿se empieza a cuestionar la existencia de Dios? Porque hasta ese momento usted estaba formada en un colegio católico. Sí, pero yo nunca tuve esa creencia absoluta. Ajá. Porque a mí una cosa que me pasó fue que me acuerdo preguntas que le hice a las monjas y no te contestaban. No podía entender lo de la Trinidad. ¿Qué era eso? Eso no me cerraba. Entonces te mandaban a limpiar la capilla y yo dije, bueno, yo no, me hice la que no iba a cuestionar más nada y no les di más bolilla. Ellas creyeron que me habían convencido. Pero no, me fui alejando porque no. Pero di ahí en la iglesia Positos, después estuvo el cura Espadachino, estuvo el cura Ponce de León, tipos todos que eran de vanguardia. Claro. Entonces claro. eran tipos que tenían impronta social y militante, te diría. Entonces di con esa parte y entonces para mí fue una transición. Una transición natural. Prácticamente natural, sí. Tampoco mi casa era una casa, porque ya te digo, mi padre era ballista y bueno, no había una práctica. No, de ir a mi la madre iglesia. iba ¿Ella sí iba a la iglesia? A la misa, sí, pero yo recuerdo en Navidad que íbamos a lo de mi abuela, mi abuelo materno tampoco iba, era también colorado, ¿viste? Entre la familia. Claro. En esa época los colorados no pisaban las iglesias, salvo que se casara con una católica y no tenían más remedio. Ahora no, ahora hay colorados. No, ya está. Ya está, todo cambiado. Ahora ya no cambiado. Entonces, todo eso te hace que después la obra social yo la veía, porque uno empieza a mirar, cuando uno empieza a mirar la realidad uno ve cosas. Lo que pasa es que la realidad hay que mirarla, ¿no? Y había libros en esa época, me acuerdo que había un libro que habían escrito unos chilenos, se llamaba Para leer al Pato Donald, que explicaba la cuestión del capitalismo y del consumo y de todas esas cosas. Y en esos años, yo por ejemplo, cosas que recuerdo con nitidez, yo estaba en la escuela, en Estados Unidos detienen a los esposos Rosenberg, que eran unos científicos, unos físicos, y que eran judíos además, y los acusan de espionar para la Unión Soviética. Y los mandaban a la silla eléctrica. Y hubo una brutal discusión de eso. Y nosotros en la escuela, ese año teníamos una monja que era bastante abierta, le preguntábamos, porque hubo un movimiento de que los niños le mandaran cartas a Truman para que no lo mataran. Para salvarlos. Claro. Que no los condenaran si tenían un delito, sino que no los mataran. Claro. Porque el mundo científico como que planteaba. Entonces yo dije, pero si todos los niños del mundo le mandamos, el tipo se tiene que rendir porque somos los más importantes. ¡Qué divino eso! ¿Entendés? Es genial. Y los mataron, entonces, madre mía, después hubo un proceso
dijo, ya no somos tan A importantes un los negro niños. que se llamaba Cary Chessman, que se hizo abogado en la cárcel, se autodefendió y después lo terminaron matando. Todas esas cosas me acuerdo. ¿Viste? Se empezaban a ver cosas de posguerra. No, pues estas son cosas de Sí, son todas cosas de posguerra, claro. En esos años yo también, cuando vos ibas, no había televisión, ¿no? Yo tendría 11 años cuando apareció Canal 10, que fue el primero acá, Sí, eso fue en el 56. Sí, por eso. Sí, un poco más, entonces tenía casi 12. ¿Qué pasa? Ibas al cine y pasaban el informativo de televisión. Con las noticias. Con claro, las noticias. es verdad. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, imágenes de la guerra de Corea, recuerdo imágenes de de Evita y Perón, que me resultaba tremendamente atractiva la figura de Evita, porque era una mujer peleadora en un mundo que las mujeres no tenían tanto protagonismo político, ¿no? Sí, sí. Recuerdo son flashes. Son flashes, pero que después tuvieron que ver en la Lucía. Y después pienso que habrán tenido que ver. Yo pienso que sí. Vamos a una pausa, yo quiero seguir charlando, pero le voy a pedir solamente unos segundos para ir a esta pausa y volver enseguida a seguir cruzando el puente junto a la senadora Lucía Topolansky. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA. Desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Mi corazón te abraza. Los jubilados y pensionistas, en el directorio del Banco de Previsión Social, cumplimos 30 años de unidad en la diversidad. El próximo 28 de noviembre, elecciones de los directores sociales. ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas. Vamos a seguir adelante con este cruce de puente junto a la senadora Topolansky. Lucía, yo estaba pensando en una anécdota que leí por ahí que me pareció genial y usted me dirá si esto es cierto o es una anécdota que se escucha nada más. Y es que en un momento cuando usted iba al liceo la llamaron a su madre, las monjas enojadas, porque usted había como que propiciado una suerte de huelga por algo que le parecía injusto. ¿Es verdad eso? Sí, sí. ¿Cómo fue? No, hicimos 2 cosas. Una, en el año 58 se discutía la ley orgánica de la Universidad de la República y nosotros campaneábamos eso. Los liceos públicos apoyaban, pero los liceos privados estábamos al margen, ¿no? Claro. Y nosotros teníamos por el barrio, teníamos amigos que iban al Liceo Suárez, al Zorrilla,
Claro, claro. Amigos y amigas, y sabíamos que estaba esa movida, Claro. y nos sentíamos de algún modo excluidos. Entonces, no sabíamos bien qué era la ley orgánica. Eso nos habían explicado, pero Más no o menos. sabíamos bien. Una vez me acuerdo, y eso sí, tengo un recuerdo también de eso de Flash, me acuerdo de Casinoni, que era el rector, que era que capitaneó esa movilización. Era un año electoral, además, ¿no? Esa ley salió que tuvo mucho que ver las mayorías con la cuestión electoral. Bueno, y nosotros decidimos adherir a un día de paro. Y lo organizamos y adherimos, hicimos el paro. ¿En serio lo hicieron? Sí, lo hicimos, no entramos a clase. El paro consistía en no entrar a clase. Un día. Bueno, pero... ¿Y ahí ya estaba con su hermana? ¿Iban juntas a clase? Sí, sí. En esa época... ¿Son gemelas o mellizas? Somos mellizas. En esa época te ponían... ¿Separado? No, en la misma clase te ponían. No había todo, que está bien lo que hacen ahora, porque te vestían igual, todo eso. Que era como si te quisieran anular la personalidad de algún modo. Cosa que uno siempre genera una lucha de uno. Ahora, ¿después qué pasó? Porque siguieron juntas. No, militando o se abrieron y cada una... No, después a nivel, si bien mi hermana también estudió también arquitectura, claro. Estábamos en talleres diferentes y en agrupaciones diferentes en la facultad y bueno, sí, pero ya no fue una... seguimos nuestros caminos propios, de algún modo. No fue una cosa así. Pero cuando va a la facultad, ahí sí como que empieza a fermentar un poquito en usted la necesidad de... Yo tuve la suerte de tener en el IABA una plantilla de docentes que le agradezco a la enseñanza pública porque fue... El IABA, ahora se quejan a veces porque hay una humedad en un liceo, lo que sea. En esa época se caía a pedazos. ¿Y se quejaban ustedes? No, nosotros eso no, lo que no nos importaba, estábamos en otro. Pero yo tuve a Rodríguez Monegal, por ejemplo, de docente, ¿entendés? Yo tuve a Real de Azuga. ¿Entendés? Entonces, ¿yo qué me podía quejar? Yo tenía unos docentes que después incluso a veces algunos íbamos al boliche, al Sportman o a donde fuera. Pero usted era consciente en ese momento, en esa edad pero uno se daba cuenta que eran Claro, yo no podía medir la dimensión a Traversoni, no podíamos medir la dimensión del docente, pero la gente no es tonta, se da cuenta cuando alguien le enseña muy bien, ¿no? Yo agradezco la plantilla docente, yo creo que podría decir que en el 99% tuve una plantilla. Y en facultad lo mismo, yo no me quejo de eso. De la enseñanza pública para mí fue lo mejor, porque del otro pedazo hasta cuarto de liceo tuve una profesora de historia excelente que era Alcira Ranieri, la que era mujer de Pibel Devoto, que desgraciadamente... se habla poco de ella, pero era tan buena historiadora. ¿Ah, sí? Sí, investigadora, mujer generosa, que le hacía a uno pensar la historia. No era repetir una lección. Abría cabeza. Abría cabeza, se entusiasmaba y hasta el más distraído de la clase tenía que estudiar. Entonces, no, yo eso... Para mí fue muy, muy fermental y bueno, estábamos al lado de la universidad, ya participábamos de las movilizaciones y en el año 63 también vivimos una cosa insólita que recién ahora tenemos la dimensión que fue cuando el Che habló en el Paraninfo, la universidad. La he escuchado en varias entrevistas hablar de eso. ¿Fue algo que la marcó esa visita del Che? A todos. A todas las generaciones. Pero algo que dimensioné mucho después, que el presentador del Che en el Paraninfo era Salvador Allende. ¿Entendés? En ese momento, ninguno, yo creo, de los que estábamos allí, podíamos imaginar, proyectar. Después uno dijo, mira dónde estuve.
Claro. Pues yo me acuerdo, históricamente uno va viviendo todos esos hechos, ¿no? Yo conocí a Carlos Quijano, porque tenía un tío que era amigo de él, y no es que él me conociera a mí, yo lo conocí. Sí, claro, claro. Esas cosas que son al revés. Sí, al revés. Lo mismo que Julio Castro, ¿no? Y esa gente. Había una intelectualidad muy potente. Muy potente, ¿no? Que se expresaba, por ejemplo, en lo que era el teatro independiente de la época. Yo recuerdo, de acuerdo ahora el año que viene parece que el Día del Patrimonio va a ser sobre China Zorrilla, pero no solo la recuerdo a ella y a Taco Larreta, sino, por ejemplo, a Ducho Feira, a el galpón en aquel sucucho que era el galpón, ¿no? Sí, ese no lo conocí, el primero. El primero, sí. Entonces, todas esas cosas a uno, ese movimiento que había. Lo que era la cultura en este país en esa época, ¿no? Era una cosa muy fermentada. Muy fermentada. Había librerías que tenían lugares donde se discutía de literatura. Tertulias. Sí, tertulias. Sí, eso es genial. Eso debería volver. Mirá, el boliche Jauja, que no existe más, lindísimo boliche allá en Ciudad Vieja. Estaba lleno de gente. Ahí conocías a todo el mundo. Era un país. La intelectualidad estaba toda metida en el Jauja, chiquitita. Qué maravilla. Qué maravilla. Tengo algo para regalarle. A ver qué le parece. Lo voy a sacar yo de la bolsa. Esto es, ¿me explico? Porque no tiene por qué saberlo. La tapa de Semanario Marcha del día que usted nació. Mirá. ¿Qué recuerdos tiene de ese Uruguay? ¿De cómo era el Uruguay que le tocó vivir sobre todo más que en la infancia, en la adolescencia esa? Tan movilizante. Los Colorados, porque cuando yo nací gobernaba Mísaga. Lo tengo, bien. A Mísaga era el gobierno. ¿Qué sucede? Yo cuando iba a la escuela tenía una cierta confusión entre Estado, gobierno y Partido Colorado. Para mí era más o menos lo mismo. ¿Te das cuenta? Claro. mi confusión, ¿no? Claro, claro. Y te voy a contar otra que te va a hacer reír. Había elecciones, yo no sé en qué año era, 50 y algo. Había elecciones. Y había un colorado que se llamaba Cartolano. Nunca más lo oí nombrar. Tenía la lista 500, Cartolano 500. Y no existía el cartón plá. Entonces, los carteles de publicidad eran de como un latón. Claro. Entonces era un latón así colorado que decía Cartolano 500 en letras blancas. Sí. Entonces, nosotros vivíamos en la calle Avenida Brasil, que tenía unas columnas así donde iba el tranvía. Claro. Pues yo conocí los tranvías. ¡Claro! ¡Qué Entonces, lindo! Iba el tranvía que daba la vuelta allá abajo. Entonces nosotros íbamos de noche, mi madre se enojaba con esto, y robábamos los carteles de Cartolano 500 porque queríamos armar un barco, un bote. ¿Entendés? Le sacábamos con aguarras la pintura y armamos el bote. Claro, le rindió, digamos. Sí, armamos el bote y pasaron las elecciones, siguieron ganando los colorados, porque en este país hasta el 58 ganaban los colorados. Impresionante. Y entonces lo llevamos al puertito de buceo a botarlo y el barco lo hicimos así, lo botamos al agua y así tú y quedó un callado. ¿Entendés? Pero trabajamos como locos. Como locos. Y se hundió en la primera, zarpó y se hundió. Sí. ¡Qué genial! Las elecciones tenían personajes de otro. Era otro modo de hacer las elecciones. Sí, ¿no? claro. Pero en Uruguay siempre fue un país politizado, por suerte, y ojalá lo siga siendo. El diario Avintén. En mi casa se leían 2 diarios, uno de mañana y otro de noche. Y estaba el diario, el que te lo tiraba, lo doblaban así, te lo tiraban. Sí. Eso parece mentira, pero eso difundió política, el club político, el diario Avintén, todas esas cosas que fueron todas del vallismo, ¿no? Eso fue
parte de la ¿Cómo obra. que la figura de Valle? Sí, la figura de Valle Impresionante. para mí es, después de la de Artigas, la más importante de este país. Y de la de Artigas te quiero decir una cosa que la estoy reivindicando porque nadie se acuerda. ¿Qué cosa? En 1815 se hace el reglamento de tierra. Bueno, un artículo del reglamento de tierras es la primera resolución feminista, te diría, que hay en la historia del Uruguay que yo tengo registrada. Capaz que me puedo equivocar, puede haber otra anterior. Y porque le daba tierras a viudas con hijos, que no quedaran desamparadas. Es muy fuerte eso. Es decir, yo creo que eso lo tenemos que recalcar, porque eso viene de muy atrás en la historia nuestra. Es muy fuerte. Era una forma de darle amparo a las viudas con hijos. Ahora que habló de la mujer, ¿usted se considera feminista, Lucía? Bueno, tengo un litigio con eso, porque hay 40 definiciones de feminismo. ¿Cuál es su definición de feminismo? Yo tomo la definición de la Revolución Francesa, del Manifiesto de los Iguales. Iguales hasta abajo del techo del hogar, dice el Manifiesto de los Iguales. Esa es la definición que yo tomo. Y bueno, y a partir de ahí todas las medidas. Después hay algunas expresiones que, bueno, hay cosas que puedo discrepar o estar de acuerdo. Creo que no se puede sustituir la lucha feminista por la lucha de clase, porque yo creo en la lucha de clase. Acá hay gente que está postergada y yo he visto acceder mujeres al Parlamento, pero solo de determinados sectores sociales. Las que accedimos, ¿no? Somos, y hay que decirlo, y eso es un debe que tenemos. Sí, es difícil para una mujer de abajo. Ese es el mérito que tiene Eva Perón, ¿no? Que una mujer que venía de abajo. Muy de abajo. Es difícil todavía hoy en el Uruguay, ¿no? Es difícil esa trayectoria. No digo que no la haya. Y ojalá cada vez esto sea mayor. Ayudó mucho la escuela pública, porque si uno mira las matrículas, la matrícula universitaria, hay más mujeres que hombres. Pero después en la realidad empresarial, académica, lo que sea, pasan otras cosas. En los cargos importantes no están las mujeres. Por eso ahí hay mucho trabajo por hacer. Y yo tengo una foto, no la tengo en casa, la tiene uno de mis hermanos, cuando mi padre iba al IABA, en ese grupo de ingeniería había una sola mujer, con un sombrero así todo elegante. Sí, claro. Una sola. Sí, es una locura. Entonces, hay un trecho muy grande allí. Después, son polémicas las leyes de cuota. Yo las voté, pero les advertí a mis compañeros, y pasó, cómo le iban a hacer la trampa a la ley. ¿Por qué? Porque se arma la lista, la Corte Electoral, que dicho sea de paso, de las mejores del mundo, la nuestra, de las más serias, chequea que esté bien todo, pero después el titular puede renunciar. Y entonces se altera la presencia de mujeres, se altera. Eso ya pasó en el Parlamento. Es decir, tiene que haber algún mecanismo. Yo no tengo la clave de esto, pero creo que no hay que confiar todo si la lista está hecha así, esto va a salir así. Además, como la mayoría de la población en Uruguay está concentrada en el área metropolitana, hay departamentos que tienen, por ejemplo, 2, 3 legisladores. Entonces, hay 40 listas para votar. Entonces, tú puedes
encabezar 20 listas con mujeres, pero si no salen, no salen. Claro. No hay forma, en la representación del Parlamento, del departamento puede quedar toda masculina o... ¿Entendés? Esas cosas todavía no están aceitadas. Donde hemos avanzado más es en el Poder Judicial. Fiscalas y juezas en este momento hay más que hombres. Bien. Así que en cualquier momento se pide la cuota al revés. Nosotros los nombramos, ¿no? Sí, claro. De nombrar, por ejemplo, 8 fiscalas y 2 fiscales. En cualquier momento se pide la cuota al revés, es muy bueno. Bueno, digo, porque el tema no es más o menos... El tema es la igualdad, que sea posible la igualdad hasta sus últimas consecuencias, ¿no? No, y el igual tarea, igual salario. Iguales oportunidades. Igual poder de decisión. Y después hay una cosa que es fundamental, y yo creo que es la número 1, la independencia económica. Todo, mira, yo me he dedicado a estudié varios casos de femicidios. No, pues yo trabajé un tiempo en la comisión de cárceles y eso. Después dejé porque es una comisión muy difícil, muy dura. Muchas veces las personas aguantan situaciones, las mujeres aguantan situaciones porque están los hijos de por medio y económicamente no pueden despegar. Entonces la independencia económica tiene una importancia. Me río porque mi mamá, desde que soy así, siempre me dijo, nunca pierdas tu independencia económica. Claro, el mejor consejo que te digo. Yo creo que es verdad. Es el mejor consejo que te digo, porque eso te permite tomar decisiones mucho más libres. Y no es por un tema de que cuando tú formas una pareja, una familia, no estás en pie de guerra, al contrario, es un proyecto de vida. Sí, un equipo. Claro, un equipo, exactamente. Le voy a pedir algo. Sí. Así, es todo, así corto para pedirle que, se lo pedimos a todos nuestros invitados, que haga una línea de tiempo con los 3 momentos más importantes de su vida. 3. ¿Y cómo los expreso? Como quiera. Pueden ser en años, en momentos. 3 momentos. Ay, qué difícil que es esto. 3 momentos importantes de mi vida. Yo creo que hay más que 3 momentos, pero hay más, sí. Quiero hablarle de tantas cosas que seguramente el director en cualquier momento me dice, por favor, termina esta conversación. Pero tengo tantas preguntas para hacerle, porque es una vida tan rica, con tantos colores, que sí, yo ahora estaba pensando, ¿no? Cómo esta mujer pasa de una conciencia de desigualdad social, después ya entendiendo lo que es la lucha estudiantil, los gremios, pasa a la lucha política, más, pero las convicciones, todo te pongo eso. Esto. A ver. Te pongo esto. Ingreso a facultad, salida en libertad y vicepresidencia. Claro, porque yo tuve que asumir la vicepresidencia en la mitad de una tormenta. Claro. ¿Entendés? Tremendo. Entonces yo me hice... Primera vicepresidenta del Uruguay. Sí, pero lo que más me preocupaba a mí en ese día era la tormenta. Se votó en la Asamblea General la aceptación de la renuncia de Sendik y en ese instante, entonces yo dije, bueno, acá lo primero es la imagen del país y del Poder Legislativo. Esto hay que bajar las olas, esto tiene que bajar las olas, es lo primero de todo. Y eso supuso que yo tomara algunas decisiones. Yo no voy a cambiar ningún equipo, ningún ruido, no se puede salir ningún ruido. Segundo, tengo que conocer algunas cosas de la función, que bueno, al no estar ahí, ¿no? Y después empezar a ejercer. Y bueno, me fui, cuando terminé me fui con la tranquilidad que eso lo había cumplido.
Bien, bien. Pero fue difícil el momento. No tuvo, cuando se asume una banca u otras responsabilidades, hay un momento de festejo. Sí, sí, no era un momento como para festejar. Esto fue un momento de más parecido al drama que al festejo. Sí, sí, claro. Pero lo más importante era la imagen del país para mí y del Poder Legislativo, que la gente no leyera que el Poder Legislativo era un quilombo, para decirlo pronto. Sí, claro. ¿Entendés? Entonces me puse como misión pacificar las aguas y creo que lo logré. Pero fue un momento difícil, pero importante, porque también a mí me sirvió, desarrollé una buena relación con toda la gente de ahí. Ahora, a veces los funcionarios, la mayoría me quieren, hay algunos que no, pero me gritan jefa. ¿Cuándo pasa? Y en esta línea del tiempo no está ese momento que me parece que para usted debe haber sido muy lindo, y es cuando le toma juramento a Pepe. Sí, fue hay muchísimo. Muy emotivo, ¿eh? Su cara es realmente un cuadro en el momento ese. Fue una picardía en su cara increíble. Muy emotivo, eso fue muy emotivo, pero por eso es difícil elegir. Claro. Había ahí un puñado que estaban invitados, un puñado de compañeras, porque nosotros después pasamos revista. Revista, claro. Entonces ellas estaban del otro lado de gente del Batallón Florida, que es la que custodia, que era el lugar donde yo había sido detenida, además. Entonces me gritaban, era hora que te rindieras, no me da. Bueno, pero uno tenía que cumplir con el protocolo. Qué ¿Qué se le va a hacer? Sí, eso fue muy emocionante. Me imagino. Pero no sé. Me pediste 3, me obligaste a comprimir. No, voy a seguir con las que usted anotó acá. La salida en libertad. Esto es la cosa más linda que le puede pasar a alguien. ¿Entendés? Salir en libertad. Salir en libertad, aunque haya uno, creo, ¿no? Estado 1 hora, 2 horas, 10 minutos, 13 años y sale en libertad. Sí, es una de las cosas más lindas que le pasa a cualquiera. Hace poco vi una reposición de una película francesa maravillosa que se llama Un condenado a muerte se escapa, de la época de la Resistencia, en blanco y negro la película. Que transmite al final de la película, cuando el hombre se escapa realmente, transmite eso. Lucía también se escapó con 37 compañeras. Sí, yo me escapé, pero eso no le digo que su vida es una película. Puedes ir por la puerta chica, por la puerta grande. Bueno, exacto. Se fue por las dos. Por las dos. Digamos. No, pero esa gente, cuando salimos de jefatura, y esa brutal... toda la gente allí. Qué maravilla, ¿no? Eso nunca se lo va a olvidar, ese momento. No, por suerte hay gráficas, está graficado, hay fotos de eso. Sí, hay muy buenas fotos. Hay una foto muy buena que usted está celebrando en un auto, ¿no? ¿Con su hermana es? Sí, con mi hermana. No, porque ellos juntaron según el barrio, porque ellos no querían largarnos ahí en la puerta de jefatura. Entonces nos llevaban hasta la dirección que dimos en esas camionetas, porque había mucha gente. Sí, sí. Sí, eso fue medio todo caótico. Y después pone el ingreso a la facultad. ¿Por qué es un momento crucial en su vida? Para mí es un momento crucial porque yo empecé a trabajar en esa época. Empecé a militar organizadamente, estaba todo el día metida en el discutidero que era la Facultad de Arquitectura. Que le gustaba. Y además, además lo que estudiaba me gustaba. Todo el ambiente universitario le gustaba, ¿no? Todo. Ahí lo conocí a Arana, que hacía poco se había recibido, y era un excelente profesor. Claro. Sí, y tengo unos recuerdos lindísimos de esa época. Me imagino. Lo otro era una rutina, mi familia me enviaba a la escuela, ¿entendés? Había algo en que ahí las ya decisiones... era Lucía.
ahí con sus propias decisiones. Claro, y como yo, cuando empezás a trabajar, porque coincidió... ¿Ahí fue donde se fue a trabajar a Monti? Ahí sí. Lo demás ya viene una historia. Sí, ya. Después no te podés meter con los bancos, porque los bancos... Te podés meter con cualquier cosa de esta vida, pero con los bancos no. No te metas porque te sale caro. Y Lucía ahí ya estaba como dándose cuenta que veía los papeles, decía, acá hay algo, hay gato encerrado. Si yo hubiera sabido algo más que hacer asientos contables, que era lo que yo hacía, sí, pasar los libros en limpio, sí, hubiera visto más cosas. Y sin embargo, sin saber mucho, vio. Bueno, porque uno me llamaba la atención algunas cosas, entonces, pero bueno. ¿Seguimos hablando? ¿Se anima a quedarse un poquito más? Lo tengo que ir a buscar a Pepe, que lo dejé ahí en la plaza con los colonos. ¿Cómo? ¿Dónde lo dejó tirado? Pepe. No, porque iban a hacer una charla. Unos minutos más, bueno, nada más. Es muy cortito, brevísima la pausa, enseguida seguimos atravesando el puente. Proba una gran hamburguesa como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Los jubilados y pensionistas en el directorio del Banco de Previsión Social cumplimos 30 años de unidad en la diversidad. El próximo 28 de noviembre, elecciones de los directores sociales. ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas. Bien, es tiempo de continuar atravesando el puente junto a Lucía Topolansky. Bueno, Lucía, ya ahora se tiene que ir a buscar a Pepe, sí, yo me tengo que ir a hacer un show, así que vamos a tratar de hacer corto esto que sigue. La mujer y sus circunstancias, ¿cómo es eso? Hay cosas que uno hace por el momento que le toca, claro, vivir. Exacto. ¿Es así? ¿Le pasó? Sí. Nací en un momento de Latinoamérica en donde la Revolución Cubana había impactado sobre la juventud latinoamericana. Estaba la guerra de Vietnam, que la vivimos también con mucha intensidad, a pesar de que no había internet, ni tiempo real, ni nada de eso. Y bueno, y todo el movimiento de la Iglesia del Tercer Mundo, toda una cantidad de cosas que fueron tejiendo un tiempo que tuvo sus claves. Y yo ahora cuando hablo con los chiquilines jóvenes de mi sector político, siempre les aclaro, miren que soy jurásica, para que no se sorprendan, porque yo estoy consciente de que mis claves no son las claves de ellos. Claro. Yo tengo que aprender las claves para entender algunas cosas que plantean que son maravillosas. Claro. ¿No? Pero corresponden al tiempo de ellos. Sin duda. Sí, es un tiempo distinto.
Entonces, les hago la aclaración porque me parece que es bueno aterrizar. Pero tiene que ver la circunstancia, no es lo mismo. No sé si hubiera nacido en otro punto del planeta o en otra familia, en el mismo Uruguay, pero en otra familia. No sé. Claro. La circunstancia, yo creo que lo de Ortega y Gasset es determinante. La circunstancia es importantísima en la vida del hombre. Sin duda. ¿Y se arrepiente de algo que haya hecho dadas las circunstancias? Obligada por las circunstancias, sí. Bueno, yo creo que en el acierto o en el error, siempre tomé decisiones libremente. Por supuesto que capaz que indirectamente las circunstancias me condicionaron, sí. Evidentemente. Pero no. A veces a uno le hacen la pregunta, ¿y usted haría lo mismo? Yo le digo, bueno, pero esta es la circunstancia que yo viví, lo que hice, punto. Exacto. Si hubiera nacido ahora, en el siglo XXI, seguramente mi circunstancia hubiera sido otra, ¿no? Muy distinta. Lucía, hábleme del amor del compañero, el compañero que se mezcla, el compañero de vida, el compañero de la lucha política. Yo una cosa que le digo a la gente joven es que el amor tiene cosas inexplicables que a algunos le dicen la química, esto, lo otro, eso todo debe existir, pero después hay proyectos de cosas, proyectos de vida. Entonces es imposible ser militante, que es una persona que no tiene horarios, y llevar adelante un proyecto de vida porque se te hace bolsa la pareja. Y yo siempre les digo eso, primero que tienes que reclutar es a tu pareja. O a tu familia si ya la tienen formada. Sí, claro. Porque es el lugar más íntimo donde uno convive todos los días. Y ahí tenés que tener un lugar donde tenés yo qué sé, tenés que estar bien cubierto, diríamos. Y después, bueno, según la edad de uno va cambiando el formato, diría. Hay un tango, ¿te gusta el tango? Te voy a contar esto. A ver. No te lo canto porque te arruino el programa. ¿Por qué? Ay, pero no, porque canten. No se canta. Bueno. Mira, esto es el Cristo Olivera, que es un poeta, Olivera, que estuvo preso allá. Tenía la compañera presa en el penal de Punta Rieles. Entonces, un día le escribió una poesía y allá unas compañeras que sabían de música le pusieron una música de tango. Entonces dice, tango que ver con todo el hombre, con su última ternura, su primera pasión. Ahí define todo, con esa síntesis de los poetas. Sí, el tango es poesía. Todo. Está todo ahí. Está todo. La vida está toda en los tangos. Todo, sí, todo. Eso todo. No tengo la menor duda. Sí. Pero ¿cómo se puede amar a alguien que uno conoce en un momento, después lo deja de ver durante 13 años, lo reencuentra y el amor está ahí? Bueno, porque tuve suerte. Hubo gente que no tuvo tanta suerte. Pero el amor siguió. Bueno, pero no te lo sé explicar esto. Hubo gente que tuvo menos suerte que yo y otra que tuvo suerte. ¿No hubo lugar para los hijos? No, en el momento que podrían haber venido, no vinieron, pero para mí no. Yo siempre, es más, yo fui bastante anarquista. Yo era chica y veía a mis tías que se casaban y complicaban la vida, y yo dije, yo no me voy a casar nunca, eso no es para mí. Decía, yo quiero ser libre, hacer mi vida, decidir lo que se me antoje. Bueno. Y vine a claudicar de vieja porque a Pepe se le ocurrió casarse. ¿Fue a él que se le ocurrió? Claro. Y que, Pepe. Además, ¿sabes cómo me enteré? Porque había ido a un programa con Omar Gutiérrez y yo estaba mirando el programa a ver cómo salía. Y oigo que le dice que nos íbamos a casar. No, yo no le puedo creer. No le puedo creer.
Entonces fue así. Él quería arreglar los papeles, como dice. Entonces, como ya Pepe era muy conocido, yo le dije a un compañero de andar y nos anotaste en el juzgado, pero pedí, aunque tengas que pagar unos pesos, pedirle al juez que venga a mi casa porque no quiero. Entonces yo me casé en la cocina de mi casa y mi vecino fueron los testigos, los que firman. Es buenísimo. Hicimos un brindis ahí. Es buenísimo. Y seguimos militando. No, sí. Es buenísima la anécdota. Buenísima la anécdota. Vamos a compartir a algunos personajes que usted conoce bien. ¿Qué más tenemos? La calle. Adela Reta. Sí. Beatriz. Acá la pregunta viene no por el lado de las diferencias, que seguramente van a estar claras, sino como acá lo que hacemos es tender puentes, es preguntarle qué hay, con qué coinciden en algo, porque siempre alguna coincidencia hay. Por ejemplo, con la calle. Cuando la calle fue senador, después de haber sido presidente, tenía el despacho al lado del mío, y muchas veces hablamos con la calle. En realidad hablé más con la calle padre que creo que con la calle hijo no tuve ninguna porque capaz que por una distancia generacional, porque yo soy bastante mayor que él. Así que con él y él tenían diálogo amable. Él no se llevaba muy bien con el vicepresidente que había en ese momento y cuando yo subía ahí al catafalco a suplirlo, me decía, menos mal que vino. Siempre me decía lo mismo. Pero bueno, la relación fue... En el ambulatorio se dan relaciones que a veces para la gente que está fuera de ese ámbito son inexplicables, pero que es lo sano que tiene el Parlamento uruguayo. Bien. Bueno, la doctora Adela Reta. La doctora Reta no tuve la suerte de conocerla personalmente, pero creo que fue una de las personas más importantes de este país. Lejos así. Porque tenía primero en todo lo que hizo en la infancia, por la infancia en el Uruguay, tenía una seriedad. Era de las coloradas de viejo cuño. ¿No? Una mujer así. Muy potente, ¿no? Muy potente. ¿Y Beatriz Argimón? Con Beatriz tenemos una relación muy amigable. Ella ingresó en la legislatura de Valle y yo también al Parlamento, ahí nos conocimos. Y bueno, y si bien ella después no estuvo por mucho tiempo en el Parlamento, igual siempre... porque en algunas cosas nos cruzábamos y demás, tengo una relación buena. Y ahora que está de vicepresidenta también, sí, bien fluida, no hay ningún drama con ella. Lucía, ¿cómo se lleva con las redes sociales? ¿Las usa? No, espantoso. Para mí no existen. Para mí es lo mismo Instagram que WhatsApp. Dice, dame tu WhatsApp. No tengo conexión a internet. ¿En serio? Sí, en serio. Entonces... Yo uso el teléfono para hablar por teléfono y leo los mensajes, y los de voz y los de texto que me pasan y nada más. Es lo único que hago. Y ahora, en la clausura esta de la pandemia, tuve que usar el Zoom. Yo le iba a decir, porque yo la vi haciendo Zoom. Lo tuve que usar. Cayó en el Zoom. Lo detesto al Zoom, lo detesto, te digo la verdad, así. Pero lo tuve que usar. Y hacer bastantes cosas por Zoom porque era la forma de conexión. Y leo los portales, las noticias. Eso le iba a preguntar, ¿cómo se informa? ¿Se informa por...? Yo me informo, yo soy de la radio, ¿no? La radio. A mí me gusta poner la radio mañana, pero... Qué suerte que Clarín no se la... es lo que le agradezco a Sotelo, que creo que fue el que la salvó. No, Clarín, una maravilla. A mí me gusta la radio, me gusta escuchar el informativo, leo la prensa escrita, la poca que va quedando. Y leo los portales, pero a mí me gusta mucho leer, me gusta el libro en la mano. Hasta Alguna vez escuché a Pepe decir, pobre de aquellas generaciones futuras que no puedan tener un libro en la mano, leerlo, tocarlo. Sí, no, el libro es una aventura, hacer libro.
Es una aventura. ¿Cómo viajábamos con esos libros? Sí, sí, Se nos llega la para mente, mí se el nos libro, iba. y le agradezco, tuve un tío que era muy lector y era el que nos embarcó en la lectura y nos prestaba libros. Y sabés la trampa que nos hacía, él vivía en Campaña, pero era un gaucho ilustrado, ¿no? Y le mandaban las librerías, a través de él fue que conocí a Quijano, y entonces tenía una pieza grande llena de libros, estantería. Entonces, cuando nosotros íbamos a pasar las vacaciones, cuando nos íbamos, nos llevábamos libros y después de la próxima vacación se los devolvíamos y nos llevábamos. Entonces él venía así y decía, a ver, este no, todavía son muy chicos, y seguía, porque sabía que lo íbamos a afanar. Nos hizo leer cualquier cosa, lo que quiso. Es buenísimo, es buenísimo. Lucía, ¿cómo le gustaría que la recuerden? Capaz que si mañana se escribe un libro con su historia. Yo tengo un puñado hay un libro de suyo, amigos y familiares que me recordarán como les guste recordarme. Pero nosotros hicimos una escuela de UTU y que el barrio... Eso es lindo, ese es un lindo legado. Sí. Ese podría decir que ¿cuál es su legado? Sí, yo creo que hice, ya te digo, en el acierto o en el error, siempre me moví según mi ideal, saber y entender. Y bueno, en un momento dado pensamos que era bueno que estuviera esa escuela de UTU allí, la hicimos y la propiedad de la chacra la tenemos testada hacia una fundación que es la que atiende, entre otras cosas, la escuela. Lucía, pensemos en un puente imaginario. Si realmente tuviese un lugar donde llegar, ¿qué le gustaría encontrar al final de ese puente? Le copiaría algo que dice Pepe, llegar al mostrador y decirle a la doña de la guadaña, quiero otra vuelta. Muchas gracias, Lucía, de verdad. Mira, pero la imagen de puente del Uruguay es la del Río de Libertad. Y ese estrado donde estábamos todos. Wow. Yo creo que esa imagen, yo no pude estar porque yo estaba presa, pero esa imagen, y aquella voz de Candó y todo eso es el símbolo del puente del Uruguay. Muchas gracias por haberme acompañado a cruzar el puente. Bueno, gracias, de verdad. Hasta luego. Queridos amigos, a ustedes les queda hecha la invitación para la próxima semana a acompañarnos a cruzar un nuevo puente. Yo con el tema de la grieta tengo ahí una pequeña diferencia. Yo realmente pienso que en Uruguay, por suerte, no hay grieta. A ver, ¿cómo? Explícamelo. Me gusta. Sí, adquirimos algo que viene un poco de Argentina, donde realmente Argentina sí está sumamente dividida y hay una grieta, yo creo que importante. Acá en Uruguay yo pienso que lo que hay son diferencias y hay una cierta brecha, pero lo que más hay es diferencias. Que muchas de esas diferencias son dentro de un plano democrático, que eso es lo importante. Y bueno, y las diferencias son también lo que nos puede llegar a unir para hacer buenas cosas.